Pedro Guzmán con nosotros aquí en ACM como cada lunes. Bienvenido, señor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, a Sandy y a los demás. Feliz año nuevo. ¿No me había visto? No, usted no había vuelto más este programa. Ah, pues yo estaba casi, yo pensé que estaba cancelado. Ah, pues usted Pero vine había ahora abandonado. para complacerlo aquí a los amables televidentes. Hoy tenemos un tema que yo pienso que es apropiado porque en la primera semana de diciembre y a principios de enero, el aparato político, las actividades políticas han menguado de manera considerable. Las actividades político-partidarias, no las actividades políticas, pero el presidente hasta el día 23, 24 de diciembre estuvo trabajando y desde que empezó enero también anduvo trabajando. Pero lo que queremos en este espacio del día de hoy es abordar algo. Tenemos tres videos que queremos mostrarles, pero queremos irlos mostrando gradualmente. Tenemos un video de Danilo en San Cristóbal, tenemos un video del vocero económico de la Fuerza del Pueblo, tenemos un video del presidente Abinader poniendo a unos niños a subirse en un helicóptero, y tenemos la publicidad de Abel Martínez, un spot de Abel Martínez. Entonces vamos a ver si los muchachos lo pueden ir pasando con audio para que porque la idea del día de hoy es evaluar el contenido de la actividad política de frente a enero. Vamos a ver, por ejemplo, el que los muchachos tengan adelante. Vamos a irlo viendo y lo van pasando uno y yo voy hablando y lo van pasando otro. Cuando arranque el video, vamos a arrancar con el audio del video. Entonces yo ahí me paro y lo vemos para que lo evaluemos junto con ustedes. Vamos a ver, por ejemplo, el video de Danilo Medina, si los muchachos quieren, en San Cristóbal. Espera que lo busquen ahí. ACM, al compás del mundo. Cuando la gente se convence que usted va al ayuntamiento a servirle a la población. Eso es lo que no va a hacer ganar las elecciones. No le tengan miedo a que esta gente tenga, porque esta gente son muchos picos y palas, pero poca tijera. Con poca cinta para ellos dan Picasso y palazo, pero no tienen tijera para cortar. No tienen nada. Ni una sola hora para cortar cinta. ACM, al compás del mundo. Okay. Pensó en los agricultores, le dio herramientas, le dio préstamos blancos, lo apoyó con técnicos, le construyó caminos interparcelarios, pero sobre todo protegió su producción, la protegió. Este gobierno lo abandonó a su suerte. Por eso estamos trabajando para en el 2024 sacar a este gobierno del PRD. Esto se parece a una película que yo vi hace mucho tiempo, que era que un señor se estaba cayendo, un muchacho joven se estaba cayendo del piso 12, yo creo que en Francia, en un edificio. Y cuando va por el quinto, un amigo le pregunta, ¿cómo va todo? Y él le dijo, hasta ahora muy bien. Óyeme, de un 47.1%, estamos en noviembre en un 2.9%. ¿Vamos bien? No, nos estamos cayendo, pero hasta ahora vamos bien. ¿Pero qué es ese 47 de qué es? El crecimiento que se operó en abril, del rebote que se aprobó en abril del 2021. En noviembre el crecimiento es de 2.9%. Lo que está pasando con la tasa de cambio. De una tasa de cambio que teníamos el 31 de agosto, 52.887, tenemos una tasa de cambio de 56.339%. Ha incrementado la deuda en la República 24 mil millones de dólares. Una monstruosidad. O sea, 24 mil millones de dólares en los últimos 27 meses. Pero además nos dicen, yo llamo una burbuja optimista, donde tú estás adentro y todo se ve bien. Hay también un exceso de las recaudaciones. O sea, las recaudaciones van bien. Sobrepasaron. Ahora bien, si tú tienes un exceso de recaudaciones y tú has tomado prestado, ¿por qué tú has tenido tú no entregaste el 100% de los gastos de capital, sino solamente el 82%?
¿Por qué todas las obras que tú has prometido, ofrecido, no solo que no se han terminado, sino que muchas ni se han tocado? Ni han comenzado. Ni han comenzado. Pero además, verlo hacia futuro. En este año, en los últimos 2 años, el gobierno ha ofrecido 14 intervenciones en la UAS. En el presupuesto incluye 4. Y de esas 4 incluye 250 millones de pesos para cada una. Lo que quiere decir que ni siquiera en el movimiento de tierra se van esas intervenciones. ACM, al compás del mundo. Señores, ¿por qué vimos esos 4 videos? Lo que estamos tratando es de entender el contenido del discurso político de cada uno, ¿verdad? Viendo el contenido del discurso político podemos saber más o menos cómo se puede orientar la campaña. Danilo visita una zona rural en donde él antes había desarrollado algunos proyectos y dice ahí que el gobierno es mucho pico y pala, pero no inaugura, sino termina obra. Después Abel habla de la protección que le tenía el gobierno de Danilo al campo. Yo supongo que le está dando al proyecto político de Abel Martínez, le está dando alguna debilidad del gobierno en el campo. Y eso de alguna manera Abel se está montando en esa falla del gobierno para poder entonces catapultar sus ideas. Después Daniel Toribio, que es el vocero económico del proyecto de Leonel Fernández, mantiene un discurso de alto cuestionamiento al gobierno. Puntero, puntual, profundo. Y yo digo, y después de ahí entonces vemos el otro al final, que el presidente, haciendo un poco de labor social, armonioso, simpático, agradable, sensible a los niños, parecería ser entonces, visto de manera total, que la campaña política de este año va a estar cimentada, por un lado, en una fuerte oposición directa de la Fuerza del Pueblo, por otro lado, una oposición definiendo nichos específicos para trabajar la campaña política de Abel, no de enfrentamiento directo hacia el gobierno, sino de detectar debilidades para sobre esa base montar la campaña, una posición de beligerancia y por el otro lado entonces el presidente haciendo una campaña trabajando la parte humana, la sensibilidad de la gente. Naturalmente cuando vemos todo eso decimos, bueno, si la campaña de Abel, aunque no sea de enfrentamiento radical contra el gobierno, como es la de la Fuerza del Pueblo y Daniel Toribio. Sin embargo, todas van a culminar en una unidad de criterio de oposición política. Si cada uno sostiene ese discurso, parecería ser que al final, el que quede en segundo lugar deberá recibir el apoyo del tercero, porque con ese discurso de oposición dará un poco de inconveniente mantener, por ejemplo, una alianza con el PRM. Por ejemplo, con ese discurso de la Fuerza del Pueblo y el discurso de Abel, ¿cómo logran ellos, uno de los dos, hacer una alianza con el PRM? ¿Bajo qué condiciones? Si cuando tú te dedicaste a decir 1000 cosas contra el presidente Abinader y contra el PRM, ¿cómo tú vas a lograr entonces conciliar algún tipo de armonía frente a las elecciones municipales? Lo que se colía entonces que el presidente va a estar obligado a hacer un esfuerzo por tratar de pasar en primera vuelta, que según algunos no le va a ser tan fácil. Pero por lo que se ve en los discursos políticos, el distanciamiento entre la Fuerza del Pueblo y el PRM es una realidad. El distanciamiento del PRM hacia el PLD fue una realidad. Entonces esos discursos de alguna manera le permiten a los televidentes poder ver más allá de la nariz de qué puede pasar en las próximas elecciones. Un amigo mío de la Fuerza del Pueblo decía que ya ellos se habían unificado con el PRM, por tanto, eso no le era tan complicado.
Pero con ese discurso yo no creo que ustedes se puedan unificar con la gente del PRM, porque ese es un discurso radical contra el gobierno del presidente Abinader. Más fácil veo yo el discurso de Abel que un discurso como más mesurado, más puntual hacia aspectos específicos, sin tanta agresividad en el cuestionamiento. No quiere decir que yo crea que se van a juntar, porque lo que aparenta en el día de hoy, de lo que hemos visto, es que más fácil se pueden juntar ellos dos al final que juntarse con el PRM, cualquiera de ellos, frente a las próximas elecciones municipales. Por tanto, el PRM deberá prepararse para ese proceso que viene, que estamos a un año específicamente, porque estamos en enero y es en febrero que se van a desarrollar las elecciones municipales, y en un momento en que ninguno de los partidos tienen candidatos municipales en la mayoría de los pueblos, incluyendo Moca. ¿No es así, Sandy? Así es. ¿O tú lo ves de otra manera? Por cierto, ya Galo puso fecha, Ya, para marzo. 13 de marzo. Sí, como siempre yo Como es acostumbrado. tradicional. Sí. 13 de marzo se darán a conocer los números. ¿Dónde salió de esa información? De los estudios. El periódico Hoy la publicó la semana muy pasada. Ya para el próximo día 13 de marzo estaría dando a conocer el primer... Tú sabes que eso produce una agitación en los partidos, ¿verdad? Claro, claro. Porque hay una cosa así, lo que Galo dijo, sí se entiende como que fue una encuesta. Exactamente, ¿no? Y ya hay una referencia de lo que podría pasar, aunque estamos hablando de un año de escenario, un año antes, pero Lo que pasa es que indiscutiblemente que se marca una tendencia. Se han publicado tantas encuestas que Galo demarca la realidad del mercado electoral. Y con lo que hemos visto en resultados anteriores, Galo ha prácticamente acertado con un mínimo. Galo va a producir muchísimas alianzas y muchísimas desalianzas. ¿No? Indiscutiblemente que sí. Ese es el escenario que se ve, porque la gente de ahí, no solamente los políticos, sino que la población empieza a tomar decisiones en función de esos Me resultados. preguntan por aquí que antes de qué fecha se deben formalizar alianzas municipales. 3 meses. Yo entiendo que antes de octubre no se podría. Yo creo que son 3 meses antes de las elecciones que tienen que ya depositar. O sea, estamos hablando de marzo, 3 meses antes sería diciembre. Porque de febrero pero también sería hay, diciembre. Pero también hay que tener demarcado algo. Si tú hiciste primarias y te salían electos, no puedes quitarlo. No. Lo que indica que tú tienes que reservarte las alianzas para antes de la primaria. Y ese se supone deben ser en octubre. En octubre. Las primarias. Bueno, ahí está el panorama Gracias, entonces. si vemos la vida nosotros de este lado. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros en este lunes y a ustedes, nuestros amables televidentes. Mañana, Dios mediante, estaremos de vuelta con